algo que sí nos urge entender, que la obra principal de Cristo Jesús cuando vino a este mundo, su propósito principal era morir en la cruz. O fue, se dice, ¿no? ¿Cuál es? Cuando llegó, ¿fue o era? Era, ¿sí? Su propósito único casi, principal, era morir. Algunos dirían, no, él dice que él vino para hacer la voluntad del Padre. Vamos a Hebreos, capítulo 10. Y es cierto, él vino para hacer la voluntad del Padre, pero ¿cuál fue la voluntad del Padre? Hebreos 10, del 5 al 10. Leamos esto. Y algunos no trajeron sus Biblias después del descanso. ¿Es que no tienen Biblia? ¿Tienen? Leamos esta porción. Los que tienen computadora, yo confío en ustedes. Vamos juntos. Esto es increíble, estos versos. Hebreos 10, empezando en verso 5, hablando de Cristo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahora algunos dirían, ahí lo vemos. Él vino para hacer la voluntad del Padre, no para morir en la cruz. Sigamos leyendo. A ver qué fue la voluntad del Padre. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, la voluntad del Padre, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? El ofrecimiento, la ofrenda de su cuerpo. O sea, la cruz. Él vino para hacer la voluntad del Padre. ¿La voluntad del Padre? La cruz. Ofrecer su cuerpo en la cruz. Juan 12 nos muestra lo mismo. Vamos a Juan 12, verso 24. Juan 12 y el verso 24. Cristo dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hablando de la cruz, de muerte. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, verso 27, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Por esto vine al mundo, para morir, para hacer la voluntad de mi Padre, para ofrecer mi cuerpo en sacrificio por los demás.
Una pregunta. Si el propósito principal de Cristo Jesús en venir a este mundo era morir en la cruz, ¿cuál es tu propósito principal por haber nacido? Algunos dicen, no, pero Él tomó mi lugar, Él sufrió todas las consecuencias, yo no tengo que sufrir nada. Es lo que el predicador que dice, la única cruz que llevo es la cruz de victoria, prosperidad, dinero, salud. Cristo ya sufrió todo por mí, no tengo que sufrir nada. A ver qué dice Romanos 12. Si eso es un evangelio muy favorable para la carne. Es un evangelio muy cómodo, alegre para el amador de este mundo. Amén. Pero a ver si es bíblico. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, interesante, ¿no? El Señor dice en Hebreos, el Padre me preparó un cuerpo. Y yo llegué para hacer la voluntad del Padre. Y ofrecí mi cuerpo en sacrificio, como ofrenda. Y ahora el Espíritu Santo dice, ¿quieres averiguar qué es la voluntad de Dios para tu vida? Cristo averiguó cuál fue la voluntad del Padre para su vida. Era ofrecer su cuerpo. ¿Sí? En sacrificio vivo. ¿Cuántos quieren saber cuál es la voluntad del Padre para tu vida? ¿Qué es? Ofrecernos como sacrificio vivo, nuestro cuerpo. Pero ¿por qué dice que es vuestro culto racional? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo leen? ¿Continuo? Eso sí, pero ¿qué quiere decir culto racional? ¿Con entendimiento? ¿Sensato? Eso, ¿no es algo razonable? ¿O no? Este culto es razonable. Es lógico. ¿Sí o no? Entendible, como algunos decían. Sí, tiene sentido. ¿Pero por qué? ¿Cuántos entendemos cuál es el contrato matrimonial entre un hombre y mujer? Primero de Corintios 7:4 es una parte clave del contrato. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Captan eso? ¿O no?
En el matrimonio, ¿qué hacen dos personas? Se entregan. Los dos entregan sus cuerpos al otro, el uno al otro. Amén. Cristo entregó su cuerpo por nosotros. ¿Y algunos creen que van a casarse con Él sin entregar su cuerpo por Él? Ningún hombre medio cuerdo se casaría con una mujer que le diga: estoy dispuesto a aceptar todos tus bienes, pero no te doy nada. Y no te doy lo que anhelas más, mi cuerpo. No, algunos dicen, no, ojalá que seamos honestos. Es el empuje principal en la vida humana. ¿Sí? Inicialmente. Y luego aprendemos a amar incondicionalmente. Y eso es muy pequeño. Muy pequeño. ¿Pero entendemos esto? Y una pregunta. A ver si esto suena razonable. El creador del universo, el Dios todopoderoso, la joya de los cielos, lo más bello del universo, el único perfecto y preciosísimo, entregó su cuerpo para poder ganarnos a nosotros. ¿Y no es razonable que nosotros, los feos, pecadores, indeseables, rechazados, polvo, espiritualmente feos, no es un poquito razonable que entreguemos nuestros cuerpos para ganar a la joya del universo? Él dio su cuerpo por mí. Yo no voy a dar mi cuerpo por Él. Y quiero casarme con Él. Mentira. Mentira. No queremos casarnos con Él. Si es nuestra actitud, es que amamos el mundo y las cosas del mundo y queremos correr en pos de ídolos, no en pos del amado. Es el culto razonable para cualquiera, y al ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, estamos comprobando lo que es la voluntad para nuestra vida. Y hay muchas formas de ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y queremos ver esas cosas. La cruz de Cristo, ¿cómo es? ¿Qué involucra? Sí. ¿Cuál es lo primero en que pensamos? En matar el cuerpo, hacer sacrificios vivos. Lo primero en que piensa la carne. El ayuno. Sí, eso es un sacrificio del cuerpo, pero hay muchas otras formas también. Es una de las formas importantes. Y es una cosa que comprueba, sin lugar a dudas, si realmente lo amamos. Y saben que en la vida no solo la billetera es usada para mostrarle nuestro amor, sino el vientre, el estómago. Eva cayó debido a su estómago. Quería comer ese fruto.
Era bueno para comer, dice. ¡Ay, qué rico! Y ganaremos la victoria sobre el pecado de Eva cuando empecemos a sacrificar el vientre un poco más en el ayuno. Y estaremos manifestándole un amor genuino. Entonces, la obra principal, la razón principal por la venida de Cristo a este mundo era ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo, morir en la cruz. Ahora, escuchen, Cristo tendrá dos venidas, ¿sí o no? La primera vez vino para morir. La segunda vez viene para ¿qué? Reinar. ¿Seremos conformados a su imagen? ¿Tendrás tú dos venidas a este mundo? Sin lugar a dudas, actualmente estamos en una primera venida, ¿no? ¿O no están todavía? Están aquí, ¿no? Es la primera vez en la historia que hayas venido al mundo. Reencarnación es mentira. ¿Ok? Tú eres un ser humano nuevito, no antiguo. El Señor no tiene que repetirse. Y además, ¿quién de nosotros quiere que repita lo que somos? Todos estamos en la primera venida, pero ¿cuántos quisieran tener una segunda venida y regresar con Él? ¿Sí? Saliendo como Él salió en la ascensión, sobrenaturalmente, arrebatados, muertos o vivos, lo que sea, saliendo de esta tierra actual. Oh, que seamos incluidos, Señor, y que podamos regresar contigo, con tus santos. Pero el patrón es obvio. Llegamos la primera vez, como Él llegó la primera vez, para abrazar la cruz. Y si abrazamos la cruz de Cristo, fielmente, regresaremos con Él en la segunda venida. Amén. Vamos al Apocalipsis 14. Consideremos estas escrituras que demuestran que nuestro llamamiento es seguirlo a la cruz. Seguirlo a la cruz. El Apocalipsis, capítulo 14, verso 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Estas cosas son espirituales, obviamente. Pues no tienen otros amores, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Lo que quiero ver con ustedes principalmente aquí es que estos siguieron, dice, al Cordero por donde quiera que va. El capítulo anterior nos muestra a dónde va. Desde la fundación del mundo, su destino, su propósito es ser inmolado, morir en la cruz. Y cualquier israelita entrando al tabernáculo o al templo entiende hacia dónde va un cordero, hacia el altar.
Entonces, ¿quiénes van a reinar aquí con él? Los que han seguido al Cordero al altar. Sacrificios vivos. Podemos imaginar o imaginarnos por qué Israel rechazó el mensaje de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el carpintero de Galilea. Pongámonos ahí en ese lugar hace 2000 años. Los romanos estaban gobernando sobre la Tierra Santa, imagínense. Imagínense. ¿Qué significaba eso para un judío? Hasta el día de hoy, un judío ortodoxo ni nos hablaría. Y aunque yo sí soy ciudadano de Israel, judío y todo eso no, aún sabiéndolo, un judío ortodoxo no va a querer hablarme, porque no estoy guardando todas las cosas. Piensen en eso como santidad. Los judíos ortodoxos no están dispuestos a subir sobre el monte del templo y entrar al lugar donde estaba el templo. Tienen pánico de la posibilidad de pisar sobre el lugar donde estaba el lugar santísimo. La tierra entera es santa. Jerusalén es más santa. Y el monte del templo es más santo. Y el lugar del lugar santísimo es lo más santo de todo. Es lo que piensan, es su forma de pensar. Y durante siglos Israel gobernaba antes de la cruz y controlaba la tierra santa. Y de repente estos gentiles corruptos, pecaminosos, viles, inmundos, violadores, ladrones, violentos, crueles, basura, ahora están pisoteando, mejor dicho, ¿no? La tierra santa. Hasta el lugar del templo. No entrando al lugar santísimo, pero cuando querían, podían entrar al monte, al templo. ¿Pueden ustedes visualizar esa escena? Y porque los judíos tenían una sola idea, es que el Mesías viene para librarnos de la mano de Roma y volver a establecer el reino de David aquí. El hijo de David viene. ¿Entienden el concepto? El ambiente. El Mesías tiene que erradicar de aquí a todos esos impíos. Como Jeremías dijo, ¿quién hubiera creído que los paganos entraran a las puertas de Jerusalén? Y no solo han entrado, sino gobiernan. ¡Qué horrible el ambiente! Y esos paganos no tenían la ventaja de haber vivido después de Thomas Edison. Ellos no tenían la silla eléctrica.
ellos usaban algo mucho más cruel. La cruz, inventada por los romanos. La cruz. ¿Y ustedes saben por qué una persona moría en una cruz? ¿Saben cuál fue la causa de muerte? ¿Recuerdan? ¿Estudiamos eso? ¿No? No era la pérdida de sangre. La mayoría fueron amarrados con lazos a su cruz, ni siquiera con clavos, como probablemente los ladrones. Lo que pasaba es que amarraban sus brazos aquí y sus pies abajo, pero sus pies tenían su plataforma pequeña, ¿no? Ahí abajo. Pero estando ahí en la cruz por horas y horas y horas, saben que para poder respirar, el cuerpo tiene que moverse así. Tal vez ni lo han pensado, pero así es. Esto tiene que expandirse y encogerse. Entonces lo que sucedía es que colgados ahí, perdiendo fuerzas y teniendo que esforzarse cada vez para respirar, se cansaban y ya no podían seguir respirando. Y la muerte siempre fue causada por falta de oxígeno. ¿Entienden? Ya. Asfixiados se dice, ¿no? Asfixiados. Cabal, por eso el centurión dijo, este sí era el Hijo de Dios. ¿Saben por qué? Él tenía tanto aire que podía gritar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y murió. Así no muere uno, con tanto aire en los pulmones, todavía con tanta fuerza que puede respirar y gritar así. Y murió. Y Pilato, sorprendido, ¿cómo? Ya murió. Con solo 6 horas de estar colgado. Eso no sucede. ¿Y los demás qué hicieron ellos para que murieran antes del día de la preparación? Quebraron sus piernas, ya captan la idea. ¿Por qué? Con piernas quebradas uno no va a levantarse a respirar. No, con ese dolor ni hablar, solo va a colgarse y morir de la asfixiación. Pero Cristo gritó y murió y dice, nunca ha sucedido esto. Esto sí fue sobrenatural. La cruz es cruel. La cruz no era nada, no tenía nada que ver con los judíos. Un invento de los romanos. Y la injusticia y crueldad de los romanos es lo que la cruz representaba para los judíos. Y ellos querían librarse de esos paganos perversos. Y el Salvador viene al mundo y les dice, si quieren ser mis discípulos, tienen que morir en una cruz. ¿Cómo?
¿Someternos a Roma? ¿Aceptar la crueldad y las injusticias de Roma? ¿Quién iba a ser su discípulo? Casi nadie. Solo unos pocos que amaban esa palabra viva que él tenía. Ellos lo siguieron. No por la belleza del mensaje, sino por la belleza de su presencia, por la belleza de esa unción, por la belleza de la presencia del Todopoderoso en medio de ellos, Emmanuel. Oh, nadie habla como este. Nadie tiene palabras de vida. ¿Y hoy el Evangelio ha cambiado? De repente, el Evangelio es diferente. Las palabras de Jesús invitándonos a llevar la cruz ya no tienen validez. La invitación de seguirlo en sus pisadas, llevando diariamente nuestra cruz, no tiene validez. ¿Dónde en la Escritura encontramos eso? Solo en un solo lugar, la doctrina de la ramera. Sí, y en la iglesia, como hemos dicho, hay dos mujeres en la casa de Dios, en la casa del Padre, hay dos mujeres, como en el caso de Abraham, la figura del Padre tenía dos mujeres en su casa, ¿recuerdan? Hay dos mujeres en el Apocalipsis. Y hay dos evangelios principales en el mundo hoy. Dos evangelios. El evangelio de paz, poder y prosperidad y el evangelio de la cruz. O sea, el evangelio de la ramera que ama este mundo y las cosas de este mundo, y el evangelio de la esposa verdadera que ama solo al Señor y quiere estar con Él a toda costa, a pesar de los sufrimientos, y a pesar de la abnegación, a pesar del precio, y con gozo y gratitud hacia Él por el privilegio de poder darle nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¡Qué privilegio! Poder ganar a Cristo. ¿Ganar a Cristo? Era el anhelo ardiente de Pablo. Ganar a Cristo a través de la cruz. Filipenses, capítulo 3, verso 8 a 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Estiércol es el griego, para ganar a Cristo. ¿Para qué? Ganar a Cristo, como Cristo nos ganó a nosotros. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo llegó al mundo para lo mismo, ser conformado a la imagen de Cristo y abrazar esa cruz romana. O sea, cómo Cristo nos muestra cómo vamos a conquistar a Roma. Hasta sus propios discípulos pensaban que Él estaba perdiendo la batalla.
contra Roma y sus injusticias y crueldad. ¿Cómo vamos a conquistar las injusticias y crueldad de la raza humana, aún cosas que se encuentran adentro de la iglesia? ¿Cómo vamos a conquistar esas cosas? Entregándonos a las injusticias, la crueldad, palabras pesadas, sin luchar, sin exigir nuestros derechos, sin pelear, sin exaltarnos, sin levantarnos en contra de otros, en contra de esos romanos. Porque escuchen, la victoria no depende de nuestro brazo de carne, depende de la misericordia de Dios. Y cuando alguien hace lo que Cristo hizo, rindiéndose a lo feo de este mundo, no al pecado, a las injusticias, poniéndose abajo como si fuera alfombra, permitiendo que otros caminen por encima. El Padre dice: yo voy a exaltarte hasta lo sumo. Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Ahora escuchen. Cuando Cristo estaba delante de Pilato, Pilato se maravilló de que no se justificaba, que no hablaba. ¿Y entendemos por qué Cristo no hablaba y no se justificaba? Cristo pudo haber dicho: Pilato, tú sabes que por 3 años y medio he hecho milagros. Herodes, hasta el rey, sabía mucho antes. Tú sabes que solo he hecho buenas cosas. ¿Y ahora tú vas a matarme? ¿A un hombre justo? No dijo eso. ¿Saben por qué no se justificó? Porque la noche anterior en el huerto, Él tomó la copa. ¿Y saben cuál es la copa? Nuestros pecados. Él se hizo pecado. Él fue separado del Padre por haber llegado a ser pecado. Él estaba ahí parado en nuestro lugar. ¿Sí o no? Estaba parado en ese juicio, en nuestro lugar. Entonces, ¿cómo pudo haberse justificado si estaba parado ahí nosotros? Si estábamos parados ahí en Él. Pecadores de toda índole, toda clase de pecado ahí. Él no pudo justificarse. No, pero soy buen hombre. No, yo era buen hombre que tomé el lugar de esos hombres malos. Y murió sobre la cruz. Y hasta la gente, dice Isaías 53, se dieron cuenta de que el juicio de Dios está sobre este hombre. Isaías 53 no dice, no, ellos malentendieron, no, Isaías dice, Él tomó nuestro lugar. Ese juicio de Dios sobre Él es lo que merecemos eternamente. Escuchen. Si Cristo entregó su cuerpo por nosotros, llegando a tomar nuestro lugar como pecadores, poniéndose como alfombra para que su pueblo y este mundo caminara por encima con injusticias,
cuánto más debemos hacerlo nosotros, siendo nosotros culpables. Amén. No tomando el lugar de otro. Lo merecemos. Merecemos las injusticias. Pero somos tan orgullosos que decimos, ¿cómo es posible que el hermano fulano ni siquiera me saludó? ¡Qué ofensa! ¿Qué estás diciendo delante de Dios? Aunque no lo digas con palabras. Solo que pase eso por tu corazón. Estás diciéndole, Padre, yo soy importante. Yo merezco un maltrato, un buen trato, respeto. ¿Cómo? ¿Qué merecemos? El infierno. Como Jeremías dijo, por las misericordias de Dios, las misericordias de Dios no somos consumidos. Y la actitud de David tiene que ser la actitud nuestra. En cualquier prueba, en cualquier valle, en cualquier injusticia, de lo más perversa. La actitud nuestra tiene que ser, Padre, gracias por tu misericordia. Yo merezco el infierno mismo. Y solo has permitido esto. No es nada. Y Padre, en comparación con lo que tu Hijo sufrió, el castigo de los peores pecados de la historia, y descendió al infierno, ¿qué estoy sufriendo yo? Yo merezco el infierno. Cualquier prueba es misericordia. Amén. Y cualquier prueba sale para nuestro bien. Pero perdemos de la vista la cruz de Cristo y lo que Él hizo y lo que Él nos invita a que hagamos. Constantemente, diariamente. Perdemos de la vista. No, yo merezco algo mejor que esto. ¿Sí? Lo que mereces es el infierno y también yo. Todo nos ayuda bien si en medio de los valles amamos al Señor y confiamos en Él. Amén. Confiando en Él, eso es amarle. Hace 2 noches recibí una llamada. Estoy hablando de cómo es el camino del Señor. Valles profundos que siempre nos traen bendición si amamos al Señor en ese valle. Recibí una llamada de un pastor y su esposa. Estaban en un hospital en los Estados Unidos con su hijito de 8 años. Y el hijo cayó de gravedad en una máquina y rompió su cabeza hasta quebró el cráneo. Y me dijeron, hermano, por favor, oren. Van a operarlo ahorita porque hay sangramiento, se dice. Hemorragia, sí, adentro. Tienen que operarle. Lo operaron, salió con vida. Ayer, por la tarde, dijeron, no, pero él tiene hemorragia en otro lugar también, y es aún mucho más delicado. Esta operación sí es cosa seria. Por favor, hermanos, oren. Muy posible era que él muriera ahí mismo. Lo operaron. Salió bien. Pasaba 2 días vomitando. Y salió de la operación. Salió de la anestesia.
Y empezó a hablar. Y su mamá le dice, hijo, quieta. No debes estar hablando. Dijo, no puedo dejar de hablar. Yo tengo tanto gozo. El Señor me encontró. Yo sé que ahora, sin lugar a dudas, es mi Salvador. Él está conmigo aquí. Yo tengo mucho gozo, mamá. No puedo callarme. Qué lindo es nuestro Señor. Uno de los valles más profundos, seguramente el más profundo de su vida, de los padres. Y todo para el bien de ellos y de su hijito. Amén. Qué precioso es Cristo. Y el camino de la cruz. Ahora ellos dirían, oh, lástima que todo esto haya sucedido. Si pudiéramos regresar, lo evitaríamos a toda costa. No, ahora dicen, oh, gracias Señor, por haber encontrado a nuestro Hijo y tocado su corazón. Y Él, por lo visto, tiene más fe que la mayoría de nosotros ahora. Vio al Señor en esta experiencia. Se encontró con Él. ¿Y no debemos sufrir nada? ¿No vale la pena nuestro amante? Señor, perdónanos por hacer todo lo posible para evitar pruebas, por rechazar la cruz preciosa, de la cual brota la vida eterna, la vida nueva, la vida tuya. Gracias por tu cruz, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por el privilegio de ponernos como alfombra para que Roma y aún tu pueblo Israel camine por encima de nosotros. Gracias porque tú haces que los hombres cabalguen sobre nuestra cabeza, Señor. Con todo nuestro corazón, Señor. Gracias.